El siguiente video resume las ideas principales del trabajo propuesta de mejora en el control estadístico de la calidad para detectar desajustes en un proceso. Los autores de este trabajo son ingeniera industrial Justina Dillon, el ingeniero industrial Juan Pablo Re y quien les habla, licenciada en estadística Mara Catalano. En la industria 4.0, gracias al desarrollo de instrumentos de medición más sofisticados, las empresas pueden obtener grandes volúmenes de datos cuantitativos de las distintas actividades que se llevan a cabo diariamente en tiempo real, de forma más rápida y sencilla. Un procesamiento adecuado de esa gran cantidad de datos disponibles es útil para conocer el estado de los procesos y así saber qué mejora es la más conveniente y necesaria para optimizar esos procesos. Cada vez más se abocan recursos para controlar y mejorar la calidad tanto del producto o servicio que se ofrecen a los clientes, como también de todos sus procesos internos. El control estadístico de la calidad juega un rol fundamental para lograr este objetivo, ya que provee de herramientas para el análisis de datos atendiendo a las características del producto o proceso en cuestión. En estos contextos donde hay múltiples variables relacionadas entre sí, las herramientas de control univariado resultan insuficientes, por lo que hay que recurrir a técnicas que contemplen la naturaleza multivariada de los procesos para un análisis conjunto de las mismas. El objetivo general de este trabajo es brindar una estrategia para la mejora del control estadístico de la calidad cuando se considera estudiar el comportamiento de una variable cuantitativa del producto o servicio, la cual llamaremos variable de salida, a partir de variables cuantitativas correlacionadas del proceso, a las cuales las llamaremos variables de entrada. Además, se plantean los siguientes objetivos específicos. Especificar cómo utilizar el análisis de regresión para identificar las variables de entrada que influyen sobre la variable de salida, comentar los recaudos a tener a la hora de elegir un gráfico de control multivariado. Tercero, abordar la problemática usual que presentan los gráficos de control multivariado. Y por último, aplicar la estrategia de un proceso de elaboración de hormigón para mostrar su uso y proponer soluciones ante ciertos inconvenientes. A continuación, se presenta la estrategia mencionada. Esta es el resultado de la experiencia adquirida en el área de control estadístico de procesos. La misma surge como necesidad de contar con pasos claros y ordenados para monitorear de forma adecuada y conjunta variables continuas relacionadas entre sí. Suponga que se desea estudiar la calidad de un producto o servicio a partir de una variable de interés o de salida continua, cuyo valor es consecuencia de muchos factores del proceso. Variables de entradas también continuas, que varían y se relacionan entre sí. Son estas últimas las que van a definir el comportamiento de la variable de salida y el control estadístico de la calidad se puede focalizar en esas variables de entrada. La estrategia consta de 3 pasos. El primero es la identificación de las variables de entrada que influyen en la variable de salida. Las encargadas del proceso, en general, tienen una idea de cuáles son las variables de entrada que, si se mantienen estables, permiten obtener una salida estable. En este caso es útil realizar un diagrama de causa y efecto con estas personas. Luego se procede a obtener datos de esas variables de entradas y de la variable de salida. Sin embargo, hay que estudiar si las variables de entrada realmente influyen sobre la variable de salida, para lo cual se puede utilizar un análisis de regresión. El paso 2 de la estrategia corresponde al control de calidad de las variables de entradas críticas. Una vez que tenemos las variables de entradas que resultan críticas,
hay que estudiar si estas están relacionadas o no. Relacionadas hay que utilizar para monitorearla un gráfico de control multivariado. Si en este caso se utilizan gráficos de control univariados, se presentan dos inconvenientes. Primero, puede haber unidades atípicas que los gráficos de control univariado no detecten. Y segundo, si las variables no son independientes, es difícil tener una medida de cuál es la probabilidad del error de tipo 1. En cuanto a la media, el gráfico de control más difundido es el gráfico T cuadrado de Hotelling. Una desventaja que tiene es que es muy sensible a valores multivariados atípicos, es decir, observaciones que tienen un valor del estadístico atípico. Sin embargo, si se pretende detectar una magnitud de cambio pequeña, conviene la utilización de gráficos con memoria, como ser el EUMA multivariado. Que en el caso univariado es importante controlar no solo la media, sino también la variancia. Monitorear la matriz de variancias y covariancias de las variables de entradas críticas, se propone gráfico de control de la variancia generalizada. Una vez que se realiza el gráfico de control para la media y para la variabilidad, se establece si el proceso se comporta de forma estable o no en el tiempo. Y por último, el paso 3 de la estrategia se ocupa de la detección de las variables responsables de los puntos fuera de control. Se hace a partir de un análisis de componentes principales de las observaciones de las muestras fuera de control. Luego se calcula la contribución de cada variable a esos puntos. Las variables que más contribuyen van a ser las responsables, que el proceso no se encuentre estable. Entonces va a haber que accionar y corregir los valores de esas variables. Como habrán notado, para aplicar esta estrategia hay que tener conocimientos de estadística, de control de calidad y de uso de software de análisis de datos. El software que se utilizó para implementar las herramientas de análisis estadístico de datos es R. Este es un lenguaje de programación libre, gratuito y de constante actualización. Bueno, pasando a la aplicación de la estrategia, aplicamos los pasos en un conjunto de datos provenientes del proceso de fabricación del hormigón, en el cual consideramos 4 variables de proceso: x1, los kilogramos de cemento en un metro cúbico de mezcla; x2, los kilogramos de agua en un metro cúbico de mezcla; x3, los kilogramos de agregado grueso en un metro cúbico de mezcla; y x4, los kilogramos de agregado fino en un metro cúbico de mezcla. Como variable de salida o de interés, tenemos la resistencia del hormigón a la compresión. Y bueno, comenzamos aplicando la estrategia por el paso 1, y se supone que estas 4 variables que nombramos afectan de manera lineal la resistencia, es decir, la variable de salida, con lo cual podemos aplicar un modelo de regresión lineal múltiple, del cual se obtiene que las variables significativas para el comportamiento de la variable de salida son x2, x3 y x4. Bien, luego se realiza en el paso 2 de la estrategia el control estadístico del proceso. En fase 1 se realiza un gráfico de control de cuadrado de Hotelling y luego uno de variancia generalizada, y ambos muestran que el proceso se encuentra bajo control estadístico, con lo cual se obtienen los parámetros del proceso. Dichos parámetros son utilizados para realizar el control del proceso en fase 2, mediante esta vez un gráfico de control MEUMA y nuevamente un gráfico de variancia generalizada. Se observan que hay 16 puntos fuera de control en el gráfico de control MEUMA. Para analizar estos puntos fuera de control, se realiza un análisis de contribución de cada variable a los puntos fuera de control. Este gráfico está consignado en el trabajo y allí se detectan cuáles son las variables responsables de cada punto fuera de control. Como conclusión, podemos
decir que la industria 4.0 brinda justamente esta posibilidad de registrar datos fidedignos y en tiempo real de cada vez más variables que están involucradas en el proceso. Esto lleva a replantear el control estadístico de calidad univariado que llevan adelante muchas empresas. La ventaja que tiene la estrategia propuesta en este trabajo es que se detalla en forma clara, con pasos a seguir, y se puede llevar adelante de una manera metodológica y simple al piso de producción todos los conocimientos más teóricos mediante esta estrategia. Como conclusión del proceso de fabricación de hormigón que fue analizado, se concluyen 3 cuestiones. Primero, la cantidad de agua de agregado grueso y fino en las mezclas explican de manera significativa la variable de interés. En segundo lugar, los gráficos de control multivariados para la media y la variabilidad de las 3 variables críticas permiten detectar que la media presentaba un comportamiento fuera de control, no así la variabilidad. Y para cada punto que sale de los límites de control, se dedujo qué variables son las responsables. Se agradece mucho el interés en este trabajo. Cualquier comentario o consulta que nos quieran realizar se puede enviar por mail a catalano@fceia.unr.edu.ar. Queremos también destacar que el estudio y la profundización de las técnicas de análisis que forman parte de la estrategia se realizó en el marco del proyecto de investigación El pensamiento estadístico en el control y la mejora de los procesos, acreditado por la Universidad Nacional de Rosario.